RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En la primera parte de ¿Por qué arde Asturias? Estoy en el concejo de Valdés. Acaba de empezar la primavera y ya ha ardido todo. Empieza a aumentar el número de incendios y la gravedad de los mismos. Nadie parece entender quién quiere quemar el monte y por qué. Y luego, pues nada, ya se desencadenó la historia, pasó para este lado y poco a poco, pues hasta el mar. Sabíamos que había unas franjas horarias donde los vientos nos iban a perjudicar mucho las labores de extinción. Así fue, y quizás con aún más gravedad y virulencia de lo que podíamos pensar, ¿no? De hecho, estaba yo solo allí. Veía que tenía posibilidades, porque no era muy difícil apagar este fuego. Venga, Diego, cara abajo. Ayúdale, Susta, ayúdale. Quiero ver a personas en la cárcel. Incendios puntuales de algún ganadero que quema un poco de... Pero no esto, esto no. Salimos de Navelgas, en el concejo de Tineo, en el interior del occidente asturiano. A la derecha de la carretera, estrecha, sube un camino, asfaltado, más estrecho todavía y muy pendiente. Por aquí solo cabe un coche. Es el típico camino que piensas, no sube. Pues sube. Esto puede ser un dato importante, porque dudo que alguien que no conozca muy bien la zona se meta por este camino. Lo único que voy a dar la vuelta, porque no sé dónde parar. El incendio se inició por aquí. El incendio se inició aquí atrás. Como el capítulo anterior, este podcast también empieza en un coche. Esta ladera es lo que se intentaba quemar. El cabo primero Roberto Cordero Rabanal es jefe del equipo de investigación del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la zona de Asturias. Para este incendio hemos estado 3. Siempre a su lado, Gerardo Crespo Rolón, Guardia Civil del equipo de investigación de Oviedo. Hay mucho brezo también, y tojo. Una vez apagado el fuego, que quemó Tineo y Valdés en marzo de 2023, empieza su trabajo. ¿Estáis vosotros y quién más? No, bueno. ¿Y las patrullas? Y los puestos de la Guardia Civil. ¿Y los que prenden fuego al monte? Estamos en Folledo, cerca de Navelgas, a finales del verano de 2023, con su parte de la investigación ya terminada. Ojalá pudierais ver el paisaje, sentir el sol en la cara y respirar este aire. Bueno, aquí tenemos, como son la mayoría de los parajes que suelen utilizarse para el ganado, que hay mucho monte bajo, praderías en los alrededores de las poblaciones, y en las partes bajas pues suele ser algo más de arbolado. Aquí tenemos eucaliptos, que en su mayoría se utilizarán para futura fabricación de papel, seguramente, y pinos. Mayormente, yo creo que pino es lo que más hay por esta zona. Pues sí, no hay poca población, la verdad. Estamos en un sitio bastante apartado de Asturias. Y bueno, es la vida también es Asturias. Pueblos diseminados, pequeños. Cualquier persona puede salir de casa con un mechero, quemar y volver a casa. Es decir, y es un problema investigarlo. La ventaja de que haya poca gente con respecto a poblaciones muy grandes es que si por esta carretera pasa un coche y alguien lo ve, no pasa desapercibido. Claro, en los alrededores. Yo no me hubiera metido por esta carretera, vamos. Claro. Si alguien pasa por aquí, no pasa desapercibido. Cuando has subido he pensado, pero vamos a subir por ahí. O sea, por aquí no subes si no sabes. No hay más. ¿En el pueblo cuántas casas tiene? Pues viven 4 personas. Si pasa algo raro, no pasa desapercibido. No es como puede ser en los alrededores de Oviedo, que por una carretera pueden pasar 50 coches, le preguntas a una persona y no sabe si ha pasado un coche o no. Aquí sí que llama la atención cualquier pequeño detalle, que son los que al final buscamos nosotros en una investigación. Además se ve cómo se recupera el monte aquí en Asturias rápidamente. Y eso que este año ha sido seco, no ha sido demasiado pluvioso como otros años, pero como vengan temporadas de bastante lluvia, el monte, vienes aquí al cabo de 2-3 meses y eres incapaz de ver dónde se inició el incendio porque está otra vez todo verde. En este punto, en medio del monte, alguien, a finales de marzo de 2023, provocó un incendio que acabaría llegando hasta el mar, a más de 20 kilómetros de aquí. ¿Quién lo hizo y por qué? Soy Sara Blanco, quiero saber cómo se investiga un incendio y me subo al coche de Roberto y Gerardo para llegar al origen del fuego que quemó Tineo y Valdés, el más grande de la historia de Asturias, porque creo que esto merece una explicación.
Roberto y Gerardo han estado en este lugar muchas veces durante los más de 2 meses que dura la investigación. Pero la más importante es la primera. El fuego va dejando vestigios en la naturaleza, a través de los árboles, las ramas, piedras. También intentamos, antes de llegar al fuego, que algún testigo nos pueda facilitar pues unos datos para acotar el llegar a esa área de inicio. Nos pueden decir, hay gente que incluso tiene fotos de cuando empieza, entonces bueno, acotas bastante esa búsqueda, y si no tenemos datos, pues intentamos sobre el terreno puedes llegar al área de inicio a través de los vestigios que te va dejando el fuego. Una vez que acotamos esa área de inicio, que puede ser 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, intentamos ya en ella ver si podemos, ya con más detalle, encontrar algo, pues una colilla, algo que nos pueda indicar qué ha podido pasar ahí. Incluso ha podido caer un tema eléctrico, diferentes cosas que han podido suceder, ¿no? Los tendidos eléctricos generalmente no tienen ningún peligro, salvo los pequeños, los de ciudad, los que dan servicios a ciudad, pero bueno, eso no se suelen quemar. Los tendidos grandes, los de alta tensión, no tienen peligro. No, esto tenía que ser un incendio con aplicación de llama directa, era evidente, porque se había iniciado al lado de la carretera, y es lo más lógico. Alguien llega, para el coche, prende fuego y se va, que suele ser, cuando nacen al lado de la carretera, lo que suele ser. Puede ser una colilla. Bueno. En este caso, en este lugar, no había indicios. Se busca también en ese área de inicio a ver si encuentras alguna colilla o tal, pero bueno, en este caso no se encontró nada. A las 9:30 de la noche era difícil que una colilla generase un incendio como este. Entonces vamos desechando las posibilidades. Teníamos una línea eléctrica por allí, que también la consideramos que pudiera ser. No hubo cortes de luz ni nada, por lo tanto no había habido errores en la línea, no había habido tormentas. Vamos descartando una serie de motivos que pueden haber originado el incendio, y al final pues nos quedaba la llama directa, o sea, la intencionalidad. Así que ya sabemos que este incendio fue provocado por alguien. Sí, porque prendes en varios lugares hasta que varios cogen fuego. Y lo que dice el compañero, también se mira el combustible ligero muerto, que se llama, la humedad de las pequeñas partículas, y si supera un 15%, pues ya es muy difícil que una colilla, por ejemplo, si la tiras, prenda. En cambio, bueno, un mechero, si le metes en varios sitios, pues sí es posible que arda, ¿no? Que es lo que pensamos que pudo haber pasado aquí. Una vez que tenemos eso, ya nos hacemos una idea de por qué se ha provocado ese incendio. Una vez que sabemos eso, continuamos. Por ejemplo, si es una persona que con un mechero ha encendido ese fuego, o qué motivación puede tener para hacerlo. A partir de la motivación podemos saber quiénes pueden ser podemos averiguar un círculo de personas que puedan estar implicadas en el incendio. Luego, una vez que tienes eso, empezamos a pensar quién podía estar interesado en quemar esto. Y ya es cuando empiezas a analizar las personas que pueden sacar beneficio de esto, que pueden verse beneficiadas por el incendio. Navelgas tiene unos 300 habitantes. Es la segunda población del concejo de Tineo, por detrás de la capital del mismo nombre. Tradicionalmente, sus habitantes se dedicaban a la ganadería y la agricultura, las vacas y el huerto. Van quedando pocos jóvenes que emigran a ciudades más grandes, aunque mantienen el vínculo con su tierra. Las asociaciones de vecinos organizan fiestas en fechas señaladas, manteniendo un poco la vida de este pueblo, que ha sido el lugar de trabajo de Roberto y Gerardo durante los meses que ha durado la investigación. No lo sé, ya no lo sé las de veces que hemos venido. Hemos estado casi todo el verano aquí, primavera y verano hemos estado metidos aquí en esto, cogiendo declaraciones. Intentamos coger declaraciones a la mayoría de la gente de los pueblos cercanos que nos puedan aportar pues más indicios para intentar acotar a la persona o personas que lo han hecho, en este caso. Es hablar mucho con la gente y bueno, cada uno va contando una versión. Algunas tienes que desecharlas porque parecen poco reales y las que más o menos van aportando datos, pues a partir de ahí vas tirando de lo que puedas.
Los primeros momentos son muy importantes, porque la gente, todavía asustada por el fuego, está más dispuesta a colaborar, a contar qué ha visto. Fundamental eso, cualquier detalle que podamos obtener, un coche que andaba circulando, que bueno, igual tenemos que investigar 20 coches para situar a uno que pueda ser el autor. Los pequeños datos que nos va dando la gente son los que vamos utilizando en la investigación para ir desarrollando todas las líneas que podamos. El trabajo de Roberto y Gerardo no es tan espectacular como el de los bomberos que apagan el fuego. Ya no hay nadie en peligro, el fuego ya no se extiende, no hay urgencia. Su trabajo tiene mucho más de reflexión y debe de ser muy minucioso. En esta fase colaboran 3 agentes, tienen varias investigaciones abiertas a la vez. Necesitan muchas ideas, ninguna se descarta, todas se estudian. Hay que encontrar al culpable, pero es importante dar los pasos correctos y pensar. Bueno, los móviles a veces dan algún dato. Y bueno, ya se ha visto en televisiones, en otras investigaciones, los móviles han dado resultado. Aquí, bueno, el móvil es lo que es. Asturias es como es, tiene mucha montaña. Cuesta mucho más trabajo quizá aquí en Asturias, situar a una persona en un punto. Por eso, porque muchos sistemas, los sistemas técnicos, la mayoría de las veces ni funcionan. Según pasan los días, con el fuego apagado, el miedo a las represalias entre vecinos va silenciando muchos testimonios. Aquí, la experiencia en las entrevistas es clave. A veces, la pista está en las contradicciones. Nosotros conocemos un poco el terreno y conocemos a las personas, más o menos, que se pueden dedicar o ya tienen antecedentes o en el método de quemar, ¿no? O usar el fuego. Eso también conocemos los terrenos. Roberto y Gerardo recorren muchas veces la hora y media de trayecto que hay entre su oficina de Oviedo y la zona del incendio. Algunos días vuelven con una pista, algún indicio a seguir. Otros muchos vuelven sin nada. En esta búsqueda cuentan con un apoyo importante en Navelgas, el de los agentes de la Guardia Civil allí destinados. Son sus ojos en la zona. Conocen el terreno perfectamente, las pistas, la gente, nos apoyamos mucho en ellos porque nos aportan mucha información. De hecho, alguna vez hemos ido a algún puesto por algún incendio y ellos mismos te han dicho, ese incendio lo provocó fulano. No lo han visto, pero saben que ha sido él. Ahora nosotros que tenemos que ver si eso realmente es posible, que haya sido ese señor, y situarle en el lugar y averiguar por qué puede haber quemado él. Nos han reducido los posibles autores de 50, 60, 80, nos lo han reducido a prácticamente él. Es gente que está allí, que está en el bar, que habla con la gente del pueblo, que alguno le comenta, digo, wow, ayer bajaba de no sé dónde, pues curioso, es un detallín que lo han soltado ahí y dice, pues ¿y qué hacía ese hombre por allí? Digo, justo bajaba de donde venía el incendio. Entonces, a partir de ahí ya conseguimos situarle, por lo menos situarlo en las inmediaciones. No sé si estoy adelantando mucha información sobre investigaciones. No, pero bueno. Que es una cosa buena que tenemos la Guardia Civil, que puedes, echar mano de compañeros que están en pueblos que te van a aportar una información muy válida. Detallitos que al final, si al final el que comete un delito casi siempre se le pilla por las cosas pequeñas, claro. Si tú vas a robar ya procuras tomar medidas para no dejar huellas donde vas, pero los pequeños detalles son los que al final te traicionan y entonces son los que casi siempre son los que intentamos buscar, porque es donde una persona se va a despistar, donde va a fallar, y esos son los fallos que a nosotros nos permiten llegar a la conclusión. Pero no basta con tener la información, dar con el detalle y llegar a una conclusión. Tienen que buscar la manera de fundamentarlo todo en el atestado, un documento que recoge todas las pruebas, declaraciones, los pasos de la investigación y su conclusión. Si está bien fundamentado, tendrán más posibilidades de que se pueda demostrar la autoría en el juicio. Así que esta fase es muy importante. Lo que solemos hacer nosotros en el atestado es hacer una exposición de lo que tenemos, de lo que hemos hecho y de las conclusiones que tenemos y de las motivaciones para proceder a la investigación o detención del que consideramos presunto autor. Si tenemos pruebas las aportamos y si son indicios los aportamos también, pero la idea es que el atestado vaya perfectamente motivado y que digamos el juez entienda que el incendio se ha cometido
por la persona que nosotros le presentamos y por los motivos que nosotros le presentamos. Que le quede claro. El atestado incluye las declaraciones de los vecinos, pero tienen que estar firmadas y tienen que estar dispuestos a ir a declarar ante el juez. A veces alguien habla, pero no está dispuesto a firmar la declaración, o al ver sus palabras escritas se retracta de lo que ha dicho. Aún así, es una pista. Si la consideran importante, solo tienen que buscar la manera de que quede reflejada y bien apoyada en el atestado. Después de 2 meses, consiguen varias declaraciones firmadas. El día del juicio alguno se puede echar para atrás, sí. Sí, no, ya ha pasado más de una vez que en el día del juicio se echan para atrás o de repente no recuerdan nada y suele pasar, y a veces pasa, vamos. Pero bueno, en este caso, no sé, yo creo que en este caso está bien motivado. ¿Quién ha provocado el mayor incendio de la historia de Asturias? Roberto y Gerardo tienen la respuesta. La persona que inició el incendio quería regenerar pastos para el ganado. En este caso quería limpiar la zona porque resulta conveniente evitar la maleza en esta zona para extender un poco, tener un poco más de espacio para el ganado que hay arriba. El monte no era de su propiedad, ¿no? No, es público. No. El monte es público. Aprovecha la persona esta. Pues que estamos en mitad de la nada. O sea. Sí, estamos aquí en pueblos pequeños, rodeados de naturaleza y... ¿Aquí hay gente que se dedica a la ganadería? Muy poca. Muy poca. Aquí en este pueblo, en la zona, poca. Sí. Precisamente en este pueblo, muy pocos. Eso nos permitió, pues, reducir el círculo mucho y, digamos, que nos facilitó bastante el trabajo. Contra más indicios tengas, mejor, porque es raro encontrar un testigo que te diga he visto quemar a esa persona, ya sea porque es del pueblo, tiene miedo o porque no quiere complicarse la vida. Al final son indicios, un cúmulo de indicios. A veces tienes pocos, otras veces tienes muchos. En este caso conseguimos encontrar quién podía tener motivos para quemar esto y además conseguimos ubicarle en la zona. ¿Puedes contar como... Eso, si no te importa, prefiero reservármelo. Han sido muchos meses de trabajo, es un proceso muy delicado a la espera de juicio que todavía no se ha celebrado y cualquier declaración puede torcer las cosas. Por eso, algunas de mis preguntas no tienen la respuesta clara que yo espero. Es mejor ser cautelosos y no perjudicar el proceso judicial, que puede llevar años. Lo sacamos por los testigos que teníamos, sobre todo porque había ya testigos que sabíamos que había quemado esta parte. O sea, cuando nosotros llegamos ya el incendio prácticamente estaba extinguido ya. Ya habían ardido las 10.000 hectáreas y sabíamos que aquí había habido un incendio el día antes del incendio grande. Claro, a través de los testigos supimos que primero había ardido esta parte y al día siguiente, cuando ya se había dado por extinguido, se reavivó otra vez por los vientos fuertes que hubo y empezó a arder la otra ladera del monte. Y a partir de ahí ya empezó a progresar hasta que llegó a la costa. Los agentes llegan a una conclusión e intentan que vaya correctamente documentada en el atestado, que va al fiscal o al juzgado. En este caso ha ido al juzgado. Hombre, necesitamos establecer un motivo, principalmente que alguien tenga un motivo, situar a esa persona más o menos en el lugar, ya sea a través de testigos o de como puedas, y demostrar que esa persona puede tener un interés en quemar eso. Una vez presentado el atestado ante el juez, hay una orden de detención. La detención la hacemos nosotros, sí. Generalmente los que suelen hacer quemas suelen ser bastante pacíficos. No hablamos de traficantes de drogas ni de... O sea, generalmente se queda con ellos y ellos mismos comparecen y se concluye el atestado con ellos, voluntariamente. No es necesario ni ir a su casa, ni ponerle los grilletes, ni nada de eso. Es gente de pueblo, es gente bastante sencilla, que vive del campo. ¿Él mismo vino al cuartel? No, en este caso no. En este caso precisamente no. Hubo que venir a por él. Pero la mayoría sí, se queda con ellos, oye, a las 9, a tal hora en el cuartel de tal, y bueno, de ahí al juzgado.
De ahí al juzgado. Luego su señoría decide si lo quiere ingresar en prisión o lo pone en libertad. ¿Ha sido el caso? En este caso lo puso en libertad. Suele ser gente que está muy arraigada, entonces la posibilidad de huida prácticamente es nula. Y de destruir pruebas, pues con la avanzada que estaba ya la investigación, también era difícil. Entonces su señoría opinó que no había motivos para prisión preventiva y lo mandó para casa. ¿Y ahora os lo encontráis por el pueblo? Bueno, nosotros estamos en Oviedo, es nuestra base, entonces aquí hemos venido a investigar, pero tampoco, si no lo encontramos en el pueblo, nos da igual, tampoco no tenemos... Es parte de... Va en el sueldo el encontrarte con la persona detenida por la calle. Es parte de nuestro trabajo, obligación y no pasa nada. Hay que estar acostumbrado a ello, no pasa nada. Y no sé, ¿me podéis contar qué decía él cuando le citáis y bueno, luego le tenéis que ir a buscar? Él afirmaba que no había sido, que él no quemó esto, que nunca estuvo implicado en el incendio. Bueno. Esto es lo normal también. Sí. Es decir, también tienen derecho a no declarar. Entonces, tampoco es un tema que, entra dentro de lo lógico. El único investigado está en libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea llamado y de poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier cambio de domicilio. La Fiscalía, cuyo papel es determinar si hay responsabilidad penal, está practicando diligencias adicionales tras recibir el atestado y decidirá si presenta un escrito de acusación si concluye que hay pruebas suficientes para ir a juicio. En incendios de más de 300 hectáreas como este, la Fiscalía pide un informe al Instituto Geológico Minero sobre acuíferos, porque con las primeras lluvias la ceniza acaba en los ríos. Las penas por provocar un incendio forestal de manera intencionada están entre 1 y 5 años de cárcel y multas de entre 12 y 18 meses. Si la pena es inferior a 2 años y no hay antecedentes penales, puede evitar la cárcel. Volvemos al coche, bajamos por el camino por el que hemos subido y después de unas cuantas curvas y cuestas llegamos a la montaña que hay enfrente. ¿Cómo vas? Bueno, sí. Igual tenía que haber traído calcetín más alto, pero bien. ¿Cómo se nota que estáis acostumbrados a meteros por el monte? Desde aquí se ve perfectamente la jugada. Enfrente de nosotros se ve la ladera que pretendía quemar y cómo el viento pudo arrastrar las llamas hacia arriba y de ahí hasta el mar. No había llovido, la vegetación estaba seca y todo prendía con facilidad. Aquí se ve todo más o menos, Si te das cuenta, ya hemos estado abajo, ahí se produjo el inicio del fuego, subió hacia arriba, hacia aquí, hacia el norte, digamos. Se metió un poco en el bosque el fuego, ese fuego se apagó. Al día siguiente, se reprodujo en la otra parte de la ladera y saltó hacia aquella ladera del fondo, las pavesas. Y ahí se inició el fuego por aquella ladera del fondo, ya subió aquel collado y marchó hacia la costa. Aquí posiblemente estuvo el que prendió fuego viendo cómo evolucionaba el fuego. Esa es otra cosa que decimos, pero porque él podía ver a las 12 de la noche, podía haber ido a ver y probablemente vino aquí a ver cómo evolucionaba y viendo los bomberos que estaban apagando. Eso también es otra cosa, ya que te lo decimos para que lo sepas. Eso es que el fuego fascina, ¿no? Pues desde luego igual al que pudo eso, pero igual yo creo que sí, porque... Recuerdo que cuando estalló el volcán en La Palma, que yo estaba allí de vacaciones, yo creo que me tiré como 2 horas sin dejar de mirar el volcán, solo por ver el resplandor que echaba el volcán. Entonces tiene esa fascinación de esa luz que emite de noche. Yo creo que sí, que todo el mundo se queda abobado. De vuelta, con la investigación terminada y a falta de juicio, podemos hacer algunas evaluaciones e intentar sacar algunas conclusiones. Evaluando el número de incendios y tal, tampoco creo que haya sido este año especial con respecto a otras oleadas de incendios. Lo único que pasa es que este año las condiciones eran peores y los incendios fueron mucho más grandes. En condiciones normales de otros años igual habría habido los mismos incendios, pero habrían ardido pues 1/4 parte de las hectáreas que ardieron. Pero vamos, son recurrentes, aquí en Asturias sí. es típico, es octubre, noviembre hasta febrero, que es cuando ellos quieren quemar para que en verano esté ya el prado para utilizarse por el ganado. En invierno no está el ganado, queman y después en verano pues lo suben. Sí, se deteriora el suelo. El
manto. Se acaba deteriorando el suelo y entonces ya luego tampoco sale la vegetación, no sale, directamente no sale vegetación. Sí, quemar continuamente un suelo al final, pues eso, pierde... Es que tuvimos un caso que el hombre estuvo desbrozando, cuando acabó de desbrozar se sentó a descansar al lado de una mata y como se aburría, cuando se encendió el cigarrillo, lo que ella, la costumbre de prendió fuego a esa mata. Lo que pasa es que no la apagó bien, acabó de fumar el cigarrillo, se fue había desbrozado, estaba ahí perfecto para... y empezó a arder. Claro, ventaja que teníamos, que sabíamos de quién era el prado ese donde se inició el incendio. Y al final él lo confesó y dice, bueno, mira, él decía que el diablo malo le había dicho prende fuego. Dice no pudo evitarlo y no prendió y no pretendía quemar nada, sencillamente quemar esa mata porque la tenía. Esta investigación echa por tierra muchas de las teorías que circulaban por la sociedad asturiana. Hubo tantos incendios a la vez porque el tiempo era propicio para quemar. Nadie quema cuando llueve, pero sí cuando mañana va a llover. El problema es que el tiempo está cambiando, es innegable, y ya no siempre llueve mañana. Es que era el día, efectivamente. Sí, porque ellos esperan igual que al día siguiente llueva. Entonces ellos calculan que va a llover hasta el día siguiente o a los 2 días, ven que hay sur, que pueden quemar, que va a arder y después si se pone mal se va a apagar con la lluvia, ¿no? Lo que pasa es que a veces esa lluvia no llega y después también está el efecto llamada. Si uno quiere quemar, mejor aprovechar cuando todo el mundo quema para quemar tú y así por lo menos pasa más desapercibido y es más difícil que te investiguen también. Desbordan los servicios, tanto los servicios de extinción como los servicios de investigación quedan desbordados y bueno, tiene más posibilidades de conseguir el fin sin ser denunciados o investigados. Según la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias, la mayoría de los incendios forestales en Asturias son intencionados para liberar terreno para el pasto del ganado y limpiar el paso a los montes. En 2022 se incoaron en Asturias 91 procedimientos judiciales por incendios forestales. Todavía no hay datos de 2023. Gracias a Roberto y Gerardo por tomarse el tiempo de explicarme su trabajo y por su dedicación a cuidar de nuestros montes. A Iciar y Celia, de prensa de la Guardia Civil de Asturias, por su disposición. A Teresa Coto, de la emisora de Radio Nacional de España en Asturias, por el apoyo, las ideas y los contactos. Ha pasado casi un año, vuelve la temporada de quemas, así que gracias a todos los que una vez más trabajarán para apagar el fuego que quema nuestra tierra. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias. La grabación es de Mercedes García. Hay capítulos nuevos cada mes, síguenos. También hacemos el diario de Ucrania. Llevamos 2 años intentando explicar la guerra. Nos puedes encontrar en nuestra web, rtv.es, en nuestra aplicación gratuita RTV Audio y en las plataformas de podcast. Soy Sara Blanco. Mis compañeros ya están trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.